Tu hijo te eligió. ¿Sabías que el alma de tu hijo te eligió antes de nacer para que seas su madre? La conexión entre padres e hijos va más allá de la simple casualidad biológica, es un vínculo que se forja en el plano espiritual mucho antes de que el primer aliento sea tomado. El alma viaja en el infinito, mientras decide dónde quiere nacer nuevamente, está consciente de sus experiencias, recuerdos y de los acuerdos previos que hizo antes de encarnar. Cuando un alma decide volver, ésta escoge los padres que quiere tener de cuerpo a lo que espera aprender y vivir durante esa nueva oportunidad de vida. Es ahí donde esas almas se juntan para darle un nuevo cuerpo a esa parte de Dios que viene a este mundo. Y es ahí donde esa energía divina se une con la de esos nuevos padres y se crea un lazo inquebrantable que nadie puede romper. Por eso hay que estar agradecidos de tener un hijo, sentirse dichosos de que un alma decidiera venir en tu familia, que decidiera llevar tu misma sangre y aprender de ti. Es el honor más grande que alguien pueda recibir, aun cuando sienta que no está preparado para criar un niño. Si así Dios lo permitió es que tiene todo lo que esa alma necesita para desarrollarse en el entorno donde decidió reencarnar. La aventura de dar vida, contener el milagro de tu hijo. Este nuevo camino, que desde el momento de la concepción empieza, está lleno de muchos retos, de cuidados especiales, de amor y de espera, ya que muchas madres sienten eterno el paso de los 9 meses para poder conocer a su bebé. Desde el vientre los padres están dándole al bebé las herramientas que necesita para vivir saludablemente, también lo llenan de amor, y todo eso va siendo un aprendizaje para esa alma que aún tiene cosas por vivir y por eso fue enviada nuevamente a este plano. Como padres tienen un camino largo que recorren donde tendrán la responsabilidad de guiar a esa alma en el camino del bien, para que la misión de ese ser pueda cumplirse. Cada uno de nosotros tenemos un motivo por el que vivir. Y hay que descubrirlo, por lo tanto, el alma decide qué familia la puede ayudar a lograr esa misión de vida que tiene y así aprender lo necesario para cumplirla. Ese es el trabajo de los padres, encaminar esa alma hacia ese objetivo que tiene. Aunque el camino siempre es duro, hay momentos buenos, momentos tristes, pero un padre y una madre nunca se arrepienten de lo que tienen que vivir para ver crecer a su hijo. Recuerda siempre que fuiste elegido para la misión más grande de tu vida, otorgar un cuerpo físico a una chispa divina del universo. A medida que guías a tu hijo en su camino, descubres el propósito compartido que los une, recordando que esta conexión es más profunda que cualquier desafío temporal. La vida se convierte en un caleidoscopio de experiencias, donde cada paso dado es una contribución a la travesía única de esa alma especial. Tu hijo, tu espejo. Hijos oasis e hijos maestros. El hijo con quien más problemas tienes es el que más se parece a ti. En toda familia conformada por 2 o más hijos, siempre hay un hijo al que llamo oasis y un hijo al que llamo maestro. El oasis es ese hijo o hija que casi se autoforma y se autoeduca, a veces parece que ya nació formado y educado. Es tan fácil ser padre de ese hijo, es responsable, no da problemas y la relación con él o ella fluye fácilmente. El hijo maestro, en cambio, nos voltea al revés, es el que nos hace madurar, aprender y crecer, el que nos hace leer libros, ir a terapia, cursos, charlas y conferencias para encontrar la forma de lidiar con él. Nos hace volver los ojos al cielo en busca de ayuda y con ello nos acerca a nuestra parte espiritual. Nos acerca a un ser superior, el cual cada quien nombra o concibe a su manera. Es difícil ser padre de estos hijos maestros, a veces pensamos que están mal, que hay algo equivocado en ellos, pero créeme, no es así.
Yo creo profundamente que nuestras almas, las de los padres y las de los hijos, se atrajeron mutuamente para crecer juntos. Dicho de otro modo, nosotros elegimos a nuestros hijos y ellos nos eligieron a nosotros. Si te suena descabellado, revisa con todo detenimiento lo que ese hijo maestro te ha obligado a aprender y buscar. Las búsquedas siempre conducen a algo bueno. Con los hijos difíciles tenemos la mejor oportunidad de aprender, entre muchas otras cosas, el amor incondicional. No significa que los demás hijos no nos ayuden a aprender y a crecer, ellos lo hacen de diferente manera, por otros caminos. Tampoco significa necesariamente que el hijo oasis será el más sano, exitoso y feliz, y que el hijo maestro será el enfermo, fracasado y desadaptado. Te sorprenderá saber que, con frecuencia, el hijo difícil es el más sano de la familia. Hay muchos factores que debemos tomar en cuenta para emitir un pronóstico respecto a salud y enfermedad, o éxito y fracaso en la vida. Incluso tendríamos que definir primero a qué le estamos llamando éxito, fracaso, salud y enfermedad. Estoy convencido de que el amor puede romper patrones de relación disfuncionales que se vienen arrastrando de generación en generación, reivindicando a las generaciones anteriores y liberando a las siguientes de seguir arrastrando esos patrones. Estoy convencido de que el amor es la respuesta a los problemas del mundo y que no importa qué comportamiento dicte la sociedad, tu hogar es tu santuario y el de tus hijos y solo tú puedes decidir qué quieres cultivar en él. El deseo auténtico de tener un hijo solo surge cuando se logra vencer la sensación y la vivencia de inseguridad y, por tanto, cuando se es capaz de empezar a dar y recibir. La relación padre-hijo o madre-hijo solo es productiva cuando ambos miembros son capaces de aprender uno del otro. Esto se produce en el momento en que la estructura de ser padre o madre se logra desechar, quedando solo aquello que es esencial y es propio. Un hijo nunca debe ser un objeto de uso ni tampoco un satisfactor de necesidades. Es un hermano y compañero que enseña y aprende, y es, por tanto, digno de mayor respeto y admiración. El deseo de hacer del hijo lo mismo que el padre o la madre, es solo una huida ante la propia inseguridad. Es el deseo de establecer un acuerdo y de fincar una estructura. Quien no sea capaz de aprender de un niño, no debería tener hijos.